Muy buenos días, Dios les bendiga. Perdón. Vamos a pasar a la palabra, no sin antes decirles, sean todos bienvenidos. Bienvenidos, Dios les bendiga. Es un lugar donde abrimos las escrituras y pues tratamos de ponerlas por obra. Nos esforzamos en que la palabra de Dios sea la base de la doctrina, sea el fundamento de nuestra creencia. Y nuestra declaración de fe es arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Y ojalá, pues tú que nos visitas hoy por primera, por segunda, por las veces que sea, pues Dios te bendiga, Dios nos bendiga a todos. El propósito de este día creo que es venir a los pies de Cristo, venir a adorarle al Señor y que sea el nombre de Dios glorificado y que conozcamos más a Dios, que conozcamos más a Cristo a cada día, para que pues nuestra vida, nuestros hechos se vayan cada día pareciendo más a los que Él hizo en esta tierra. Entonces, pues vamos a pasar a la palabra, vamos a Lucas 12, Lucas capítulo 12. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, en el versículo 1 al versículo 5 le vamos a dar lectura. Amén. La palabra de Dios dice así: En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Así os digo, a este temed. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites estar este domingo, Señor, escuchar alabanzas para tu gloria, Señor. Y ahora que hemos abierto tu palabra, la hemos leído, Señor, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, que tú des la gracia, la sabiduría, Señor, para poder entender este pasaje, Señor, y poder aplicarlo a nuestra vida, amado Dios. Poder salir edificados, poder salir bendecidos, Señor. Padre, toma control de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, y de cada uno de los hermanos que están aquí, aún de aquellos que han de escuchar esta grabación, Señor. Que seas tú, amado Dios, poniendo verdades en nuestra vida, Señor, para que podamos crecer cada día más, para que podamos conocerte, para que podamos caminar a tu lado, Señor, y estar a tus pies, Señor, rendidos a cada día. Muchas gracias te damos, Señor, por cada alma que tú has traído, Señor, porque tú tienes un propósito para ellos, Señor. Ahora, háblanos, Padre, a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues vemos en este pasaje que para entenderlo necesitamos mirar un poquito atrás de lo que estaba pasando en esos momentos. Vemos cómo Jesús está hablando con una multitud, con mucha gente, muchos que conocían de la palabra, muchos que lo seguían, ¿verdad? Muchos de aquellos que iban detrás de Jesús
está ahí Él hablándoles, Él está diciéndoles, y primero les demostró su amor, su bondad, su misericordia. Primero les demostró su poder, echando fuera a un demonio. Después les dijo, miren, el reino de Dios ha llegado hasta ustedes. ¿Sí? Está aquí, dice. ¿Sí? Y así les fue hablando por parábolas, les fue hablando por hechos que estaban viviendo. ¿Sí? El que no es conmigo, contra mí es, les decía el Señor Jesús, y les estaba hablando a un grupo de personas como a un grupo de personas mayor que porque había mucha gente que conocía de Dios y había otros que le seguían por curiosidad, otros por interés, ¿sí? Y ahí estaba. Y dice, mira, ten cuidado tú que ya escuchaste, porque cuando tú llegaste al Evangelio, Dios limpió tu vida, vino y sacó aquel espíritu a lo mejor malo, aquel espíritu de pecado que tenías, y lo sacó. Pero si tú no perseveras, si tú no buscas de Dios, si tú no permaneces en la palabra, dice que ese espíritu regresa y encuentra su casa como barrida, encuentra su casa limpia, y va, dice, y trae otros 7 con él, y trae otros compañeros con él, y les estaba diciendo Jesús, tengan cuidado con todo lo que sucede a su alrededor. ¿Qué le respondía a la gente? No, nosotros queremos señal, nosotros que nos digas si realmente eres Cristo, si realmente eres Dios, queremos que nos des una muestra de tu poder. Y el Señor Jesús con mucha sabiduría les dice, ustedes no van a tener señal, la señal es la que hizo Jonás, y esa señal es la que ustedes tienen y no la quieren entender. Y así les estaba hablando el Señor Jesús a cada uno y a cada persona según sus necesidades que ellos tenían. Pero ¿qué empieza diciéndoles en el capítulo 12? ¿A quiénes les está hablando primero? Fíjate, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Comenzó a decir a todos. No, les empezó a hablar a sus discípulos, dice. A sus discípulos, primeramente, o sea, les empezó a advertir, tengan cuidado. Acaban de escuchar lo que he platicado con aquellos que dicen conocer a Dios, con aquellos que conocen la ley, con aquellos que dicen que son mis seguidores. Bueno, les acabo de advertir muchas cosas, les acabo de hablar a algunos claramente, a otros que se defendieron, que argumentaban, les acabo de descubrir muchas cosas. Bueno, les dice a los discípulos, a ustedes primeramente es el mensaje. Sí, tú que a lo mejor te sientes seguro en el camino de Dios, bueno, para ti es el mensaje también esta mañana. Para ti es esta palabra. Para ti que llevas muchos años, o para ti que llevas un tiempo ya caminando con Dios, bueno, para ti también es la palabra. Y para aquel que quiere empezar a conocer a Dios, también es la palabra. Pero primeramente dice a los discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y ellos sabían de qué les estaba hablando, ¿sí? Los discípulos conocían de qué les estaba hablando. Primero les pone como ejemplo la levadura. ¿Qué es la levadura? ¿Para qué sirve la levadura? A ver, los hermanos que conocen de pan, o las hermanas que hacen postres, para esponjar, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ¿qué les estaba diciendo el Señor? Ustedes que me siguen, ustedes que son mis discípulos, dice, tengan cuidado, no se vayan a agrandar más de lo que son, no vayan a creerse más, tengan cuidado que el orgullo no venga a sus vidas, no sea que ese orgullo les haga creer que ustedes están mejor que el que va empezando, o que aquel que lleva tiempo. Tengan cuidado, dice. No crean en todo lo que a lo mejor su mente, su corazón les está diciendo. ¿Sí? Cuídense del orgullo.
Cuídense de que ese orgullo no se vaya a convertir en soberbia y al ratito mires de reojo al hermano, a la hermana y dices, uy, pobrecito, yo sé más que tú. ¿Sí? Pobre, yo sé que a lo mejor le estás echando ganas, pero no, yo ya llevo años en esto. Y les está diciendo a los discípulos, tengan cuidado con esto, con la levadura. ¿Sí? Porque de lo contrario, si ustedes no tienen cuidado, les dice a los discípulos, miren, todo lo que ustedes hagan, todo esto, se va a convertir en una religiosidad más, en una práctica de una religión, pero que realmente a Dios no le agrada. ¿Sí? Y en lugar de llevarle gloria al nombre de Cristo, le podemos llevar ofensa. Les dice, tengan cuidado con eso. Pero ¿qué les dice más abajo? Pero también tengan cuidado con ¿qué? La hipocresía. O sea, porque el orgullo, esa vanidad, yo creo más de lo que soy, te lleva ¿a qué? A que actúes hipócritamente. Hipocresía en aquel tiempo de los griegos significaba ser un actor. Eso es lo que significaba la hipocresía en aquel tiempo. Y la Biblia así lo define, ¿sí? Como un actor. O sea, quería aparentar o hacer algo que no era. Y lo hacían muy bien. Y muchos actúan muy bien. Y muchos actúan a tal grado que te hacen creer que eres hermano, hermana. Hermanito, ¿cómo estás, hermanita? ¿Sí? Y cuando no están contigo, cuando no están en la iglesia, cuando están en casa, ahí se quitan la máscara de actuación y empiezan a ser las verdaderas personas que son. Y les dice Jesús, aguas. Ustedes, mis discípulos, tengan cuidado. Ustedes, hijos de Dios, tengan cuidado porque esto puede suceder. ¿Y qué les dice más adelante? Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. ¿Sí? Hoy, si le quieres poner un título a esta pequeña plática o a este pequeño estudio, los ojos de Dios están en todo lugar. Y este texto nos está diciendo que no va a haber nada que no se haga en lo oculto, que no haya de saberse. O sea, tarde o temprano, los ojos de Dios están y estuvieron donde tú actuaste, donde tú actúas, donde tú haces, ¿sí? Los ojos de Dios están en todo lugar. El 3 dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Sí, aquello que tú dijiste en lo oculto, que tú dijiste ahí nada más en tu casa, con tu esposa, que le reprochaste, que le dijiste, o a tus hijos, dice que un día Dios te lo va a traer a tu mente. Te lo va a poner enfrente. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios están en todo lugar y sus oídos están escuchando todo. Escuchan. Ahí en lo oculto que tú estás actuando, ahí están, escuchando los ojos de Dios. Entonces, bueno, por eso vamos a hoy a mirar este tema. Los ojos de Dios están en todo lugar, ¿sí? Y entramos al primer punto. Sus ojos están en todos tus caminos también, hermano. En todos tus caminos. Sí, no creas que nada más están aquí en la iglesia. Dios no es un Dios, bueno, por lo menos el nuestro, no es un Dios que esté encerrado en 4 paredes. No. Dios está en todo lugar. Así como sus ojos, sus oídos están en todo lugar, ¿sí? Sus ojos están en todos tus caminos. Jeremías 16. Jeremías 16. Versículo 17. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos,
los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos, porque mis ojos están sobre todos sus caminos. ¿Habrá algo que el Señor no sepa? O como dice Jeremías, Lamentaciones 3, ¿habrá algo que el Señor le haya pasado desapercibido? ¿O algo que suceda sin que el Señor sepa? No. O sea, la palabra de Dios dice no. ¿Por qué? Porque sus ojos están sobre todos tus caminos, sobre todos nuestros caminos, sobre ahí donde tú andes, ¿sí? Los cuales no se me ocultaron, mucho menos su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. O sea, mucho menos aquello que es malo. Si todo lo bueno que tú haces, Dios lo mira y lo toma en cuenta, también lo malo, Él lo ve. ¿Te podrás ocultar en algún lugar? ¿Alguien de nosotros se podrá ocultar de Dios? Si aún dice que si te fueras a lo más alto, ahí está Dios. Y si te fueras a lo más profundo del mar, ahí está Dios. ¿A dónde huiremos de su presencia?, dice el Señor. ¿A dónde? Él está en todos tus caminos. Hebreos 4. Si alguien lo encuentra, denle lectura por favor. Hebreos 4, versículo 12 y 13. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero para que sea viva y eficaz, hermano, tenemos que aplicarla a nuestra vida. Tenemos que conocerla, tenemos que leerla. Tenemos que saber a qué Dios nos hemos acercado. Qué bueno que tienes disposición de escuchar un mensaje, a irte a escuchar una prédica aquí o a otro lugar. Qué bueno que haya esa disposición el domingo de buscar a Dios. Pero el domingo nada más es para confirmar lo que tú has leído en la semana, para lo que tú te has alimentado, para lo que tú buscas a Dios a cada día, a través de su palabra. El domingo te va a confirmar el Señor que vas por buen camino. ¿Por qué? Porque conoces la Escritura, porque conoces la palabra. Un cristiano que no lee entre semana, que no escudriña su palabra, ¿cómo va a conocer más a Dios? Una persona que quiere ser cristiana y que no escudriña la palabra de Dios, ¿cómo va a ser eficaz esa palabra para su vida? ¿De qué manera va a conocer a Dios? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, te escudriña todo. Y aún muchas veces de los que conocemos a Dios y de los que a lo mejor tratamos de esforzarnos de conocer cada día más a Dios, nos sorprende a cada día, hermanos. Nos sorprende a cada día, hermanos. Por la gracia de Dios llevamos aproximadamente 38 años de conocer a Dios. Y el día viernes por la noche tuvimos una gloriosa manifestación del Espíritu en nuestra vida, junto con los hermanos que fueron a la velada, que era media velada de oración. Y la media velada de oración se prolongó casi hasta las 5 de la mañana, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios se sentía, Dios estaba ahí. ¿Hubo cansancio? No, hermanos. La verdad es que es un deleite estar en la presencia de Dios. Yo había tenido varias veladas, he asistido a muchas veladas también, pero una vez más Dios me dejó sin palabras. Una vez más Dios me dejó muy bendecido. ¿Y por qué?
porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ella dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y los que estuvieron saben de qué les estoy hablando. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hermanos. Entonces, ¿qué puedes esconder? No hay cosa creada, dice, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sí? Sí, un día tú y yo vamos a estar delante de Dios. Un día tú vas a estar dando cuentas de todo lo que has escuchado, de todo lo que haces, de todo lo que piensas. Tenemos que darle cuenta. Para bien o para mal, dice la Escritura. Y unos van a ser para bendición eterna, dice Daniel 12, y otros para perdición eterna. Pero todos vamos a estar delante de Dios. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios están ahí, en todo lugar. Ahí están en tus caminos. Y no podemos escondernos. Nada de lo que se hace en lo oculto va a quedar ahí. Un día va a salir a la luz. ¿Sí? Lucas 8, versículo 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Porque nada hay oculto, o sea, nada es nada, hermano, ¿sí? Que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¿Sí? Nada de lo que haces en lo oculto, nada de lo que se hace en secreto, se va a quedar ahí. Un día Dios lo va a traer. Un día Dios lo va a traer a la luz y te va a decir, mira, tú hiciste esto, tú practicas esto, tú dices esto. ¿Por qué? Porque Dios está en todo lugar, hermano. Tenemos un Dios omnipresente que está en todo lugar, hermano. Ahí en lo más oculto de tu casa, de tu trabajo, de tu escuela, ahí está Dios. ¿Sí? Y aunque quieras disimular y aunque quieras ocultarlo, un día Dios lo va a sacar a la luz. ¿Sí? ¿Cuándo? No importa el tiempo que pase, hermano. Pueden pasar años, pueden pasar meses. Dios siempre descubre aquello que se hace. Siempre descubre el pecado. Siempre está delante de él ahí. Fíjate, vamos a ver Génesis 42. Génesis capítulo 42. Había un hecho que sucedió con los hijos de Jacob. ¿Te acuerdas que Jacob tenía 12 hijos? ¿Sí? De los cuales el más chico era José, y a José sus hermanos no lo querían. ¿Sí? No lo querían porque José el soñador era el preferido del papá. También estaba mal, sí, estaba mal que se le dé la preferencia a un hijo, eso tampoco es bueno. Delante de Dios no debe de haber acepción de personas, dice. Y tú, desde el más pequeño hasta el más grande, debes de amar a tus hijos, porque es una herencia de Dios tus hijos. La palabra de Dios dice que herencia de Jehová son los hijos. ¿Sí? Entonces, Jacob se inclinaba mucho su corazón por José. Llegó al grado de que sus hermanos lo empezaron a aborrecer. ¿Sí? Y cuando tuvieron la primera oportunidad de deshacerse de él, ¿qué hicieron? Lo vendieron. Vendieron a este joven y se lo llevaron. Se lo llevaron los egipcios, ¿sí? Pero Dios lo levantó. ¿Sí?
¿Era un plan de Dios? Sí, era un plan de Dios, porque Dios tiene todo estructurado, todo planeado. A Dios no se le escapa nada, hermanos. Entonces a este joven lo venden, ¿sí? Lo venden y se va a Egipto. Y en Egipto alcanza un grado que es el segundo del rey. Lo único que estaba por encima de este joven era el rey, era la palabra del rey. Él gobernaba. Y se vino una escasez ahí. Primero vino una abundancia de 7 años. Después vino una escasez. Pero José aconsejó al rey y le dijo, ¿sabes qué? Mira, vienen estos 7 años de abundancia, prepárate. Agranda tus graneros, guarda todo lo que más puedas, porque se viene una escasez de 7 años y va a ser peor. Y él hizo caso a José, el rey hizo caso a José. Y mira, Faraón hizo caso y levantó sus graneros y alzó toda la mercancía al grado de que se acabó el alimento en la tierra y ellos tenían alimento. Y José era el que gobernó. Y cuando escucha Jacob que hay alimento con Faraón, dice, ¿saben qué? Vayan. Y manda a sus hijos, manda a todos sus hijos con dinero para comprar alimento. Ellos ya no se acordaban de José, ni lo conocían. ¿Cuántos años habrían pasado? Varios, muchos. Pero fíjate, en el versículo 21 del capítulo 42 dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ellos estaban delante de José y no lo habían conocido. Estaban ahí tratando de comprar alimentos y les dijo José, los conoció que eran sus hermanos y les dijo, bueno, ahora vamos a probarlos, ¿sí? ¿Cuántos son? Ya les dijeron, no, pues tantos y uno murió. Dice, pero ese que murió, pues ellos ya no lo conocían y estaban hablando con él. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Dice que cuando les dice, bueno, ahora déjenme a su hermano más pequeño, déjenmelo en garantía de que ustedes no son espías, de que ustedes realmente quieren llevar alimento a su casa, ¿sí? Y me van a traer a ese hermano y entonces yo les voy a dar el alimento que necesiten. Y ahí ellos se acuerdan de cuando José les rogaba que no lo vendieran, de cuando José les pedía misericordia, ¿sí? Y ellos recuerdan la angustia que este joven vivió en ese momento. Imagínate que tus hermanos te estén vendiendo, ¿no? Ellos se angustiaron, ¿por qué? Porque su conciencia les acusaba. Su conciencia les estaba diciendo que habían pecado delante de su hermano y delante de Dios. Y habían pasado mucho tiempo, pero Dios no se olvida. Dios tiene presente todo. ¿Sabes por qué? Oseas capítulo 7. Oseas capítulo 7, versículo 1 y 2. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera, ¿sí? Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora le rodearán sus obras delante de mí están, ¿sí? Ahora le rodearán sus obras, delante de mí están. O sea, Dios mientras yo curaba a mi pueblo, mientras yo curaba a los míos, se fue descubriendo el pecado, la iniquidad. ¿Por qué? Porque sus obras están delante de Dios. Ahí están sus obras delante de Él. La memoria de Dios no se borra, como muchas veces queremos hacer con la nuestra. Queremos que aquel pecado que cometiste tiempo atrás, dice, ya se olvidó, ya quedó atrás.
pero Dios dice que Él tiene en memoria todo. Y que es necesaria una cosa. Fíjate, a veces se deja pasar mucho tiempo creyendo que eso ya quedó, creyendo que la maldad, el pecado que cometiste en tu adolescencia ahí va a quedar, en tu juventud o en tu niñez, o cuando ibas a la universidad, a la escuela o a la prepa o a la secundaria, cometiste un pecado y dices, nadie se dio cuenta. Ahí está. Y luego por eso mucha gente no avanza, mucha gente asiste y asiste a las reuniones, asiste a las iglesias y los ves que siempre están igual. O sea, nunca ves que crezcan espiritualmente, nunca crees que vayan avanzando, nunca los ves que se esfuercen por hacer la obra de Dios, por conocer a Dios más. ¿Por qué? Dice Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Sí, te vas a esforzar y no quieres porque es demasiado, para ti es escandaloso lo que hiciste a lo mejor. Y no quieres confesarlo ni a tus papás, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a nadie. Porque dices, no, pues no creo, es que es muy, muy feo lo que hice. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Y ahí están esforzándose, y sí vienen, y sí asisten, y sí cantan, y sí levantan sus manos, pero salen de aquí y vuelven a ser los mismos. Y no saben ni por qué hacen las cosas. O te dejas llevar porque los demás lo hacen, porque los demás lo tratan de, cuando entra una alabanza solemne, levantan sus manos y tú las levantas. Pero escudriñate. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y se cumple, hermano. El rey David, el rey más conforme al corazón de Dios, el rey más grande que ha tenido el pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿sí? Él dice que no progresaba. Él dice que no avanzaba porque había un pecado ahí que él tenía. Y que Dios lo traía a su mente muy frecuentemente. Mira, vamos a ver el Salmo 32. Dios le mostraba cómo estaba él. Y él reconoce en este Salmo, reconoce en el Salmo 32, versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice. O sea, mientras él no confesó su pecado, él se sentía cansado, él se sentía agotado, él se sentía hastiado ya en ciertos momentos. ¿Por qué? Porque el pecado ahí lo tenía. Y él callaba. Y así se la pasaba. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y hay personas, y luego lo hemos comprobado y lo hemos sabido porque ustedes mismos lo dicen. Hay personas que a veces se les va el sueño, que a veces no duermen a gusto. ¿Por qué? Porque su mente ahí está recordando aquello que hicieron, aquello que están practicando, aquello que viene a su mente. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, dice. Y Dios no los deja y el Espíritu de Dios está ahí. Tienes que confesar tu pecado, tienes que pedir perdón, que restituir, porque así dice la Biblia. Que restituyas al agraviado. Mientras haya vida y puedas hacerlo, no te tardes en hacerlo. Y el rey David ahí estaba, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Sí, hay jóvenes que a lo mejor les sucede. O matrimonios jóvenes que a veces no concilian el sueño. ¿Por qué? Porque ahí están recordando que han hecho mal, han ofendido a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Y ahí está Dios, el Espíritu Santo sobre ellos y no los deja dormir. Qué bueno, hermano. ¿Cuál es la solución? Mira lo que hizo el rey David. Mi pecado te declaré
Y no encubrí, dice, mi iniquidad, no encubrí mi pecado, mi transgresión. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, grande es Dios porque Él no quiere que te quedes en esa condición. Él quiere que tú sigas avanzando, que tú sigas creciendo, que tú sigas conociendo a Dios, pero quiere que vayas conforme a la palabra de Dios. No es aquí no es simplemente de olvidarte de lo que queda atrás, sino que si tienes oportunidad de restituir al agraviado, tienes que hacerlo. Ahí está la palabra de Dios, tienes que hacer tu parte. Lo demás Dios te lo va a dar. La paz, la tranquilidad, el saber que tus pecados fueron perdonados, Dios es el que lo va a hacer. ¿Sí? Porque mientras tú cargues con ese pecado oculto, ahí va a estar la mano de Dios, ahí va a estar el Espíritu Santo. Y más si te ha adoptado como hijo, te va a estar martillando, no te va a dejar en paz. Porque la mano de Dios, dice, cada día se agrava más, ahí está. ¿Qué tengo que hacer? Declarar ese pecado contra Dios o contra tu familia o contra tu prójimo. A veces tienes la oportunidad de restituir ahí en tu trabajo, con tu compañero de trabajo, y no lo haces porque por vergüenza, por pena. Porque dicen, no, a lo mejor ni lo tomo en cuenta. ¿Sí? Isaías 38. Isaías 38, versículo 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Fíjate qué maravilloso es esta palabra. Isaías el profeta, 750 años. ¿Y sabes de quién estaba hablando este texto? De Cristo. ¿Sabes a quién está mencionando en este texto Isaías? A Cristo. ¿Por qué? Fíjate, he aquí amargura grande me sobrevino, dice, en la paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Sí, de esa vida que llevábamos en este mundo llena de pecado. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Ya había pasado esto? No. El profeta estaba mirando la obra redentora de Cristo Jesús, manifestada en este texto. Dice la palabra de Dios que Él cargó con nuestros pecados. ¿Dónde? En la cruz del Calvario, hermano. ¿Sí? Colosenses 2:14 dice que Él quitó esa acta que te estaba acusando delante de Dios y que te decía, mira, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres pecador, tú eres hipócrita, tú eres grosero, eres adúltero, eres borracho. Dice, pero no te preocupes. Todo eso que le debes a Dios fue y lo clavó en la cruz del Calvario. Ahí está, dice que esa acta contraria, esa acta que te acusaba, la clavó en la cruz del Calvario. Ahí estaba la obra de Dios realizada para que tú y yo tengamos una oportunidad. O sea, la paz no viene en tus propias fuerzas. La paz no es como aquellos que dicen, yo cuando quiera dejo de tomar, yo cuando quiera dejo de pecar, yo cuando quiera dejo de fumar, ¿sí? O voy y hago una oración
allá con el sacerdote y me comprometo 1 año a no tomar. Y lo hacen. ¿Sí? Pero al año vuelven otra vez a lo mismo. ¿Por qué? Porque el acta sigue ahí y se va aumentando. ¿Por qué? Porque no han puesto sus ojos en el autor y consumador de la fe. Él es el que va a consumar la fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. No son las obras externas, no es lo que tú vayas a hacer en tus propias fuerzas. ¿Sí? Pero pareciera que muchos no se dan cuenta los tiempos que están viviendo. Pareciera que no están conscientes de lo que te está tocando vivir a ti, de lo que te está tocando vivir ahí en tu colonia, en tu ciudad, en tu pueblo. Y para muchos dijeran, hay todavía mucho tiempo, tenemos todavía tiempo. Cuando, fíjate lo que dice la Escritura, vamos a Romanos 13. Romanos 13 dice la palabra de Dios en el versículo 11. Dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, conocer el tiempo también que nos está tocando vivir. ¿Ves la maldad allá afuera? ¿Ves cómo se está incrementando cada día, se está multiplicando más la maldad? Y sobre todo para aquellos que tienen hijos pequeños. ¿Ve cómo está creciendo? Bueno, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma, levántate, es hora de levantarte. Y Dios nos está diciendo a cada uno, es hora de que te levantes. Es hora que te levantes como cabeza de hogar, es hora de que te levantes como familia, como padre de familia, como esposo, como hijo. Es hora de que te levantes. Es hora de que te levantes como una mujer temerosa de Dios, una mujer que busca a Dios y que está queriendo que sus hijos conozcan de Dios, que su familia se entregue a Dios. Es hora de que te levantes como cristiano, como cristiana. No simplemente cargar una Biblia cada 8 días, sino que realmente pongamos por obra la palabra de Dios. ¿O tú crees que en la situación que estás viviendo, Dios te va a llevar al cielo? Si estás bien seguro, amén. Pero si no has dejado esa vida, esa doble vida, ten cuidado. Ten cuidado. Hoy está más cerca la salvación que cuando creíste, porque creíste a lo mejor hace 1 año, hace 2, hace 3, conociste de Dios, o hace 10. Y hoy ya pasaron 10 años. Y hoy puede estar más cerca tu salvación si tú lo quieres ver de esa manera. Porque si no vas a seguir siendo el mismo, la misma. Y van a pasar más años. Y puedes escuchar mucha palabra de Dios y puedes conocer mucha palabra de Dios, pero si no la ponemos por obra, muy poco va a servir. Versículo 12 de este mismo capítulo 13 de Romanos dice, la noche está avanzada, ¿sí? Y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Sí? Andemos como de día. O sea, desechemos esas obras de las tinieblas, dice. ¿Por qué? Porque la noche está avanzada, hermano. Sí, ya a cada día se acerca ese día en que tengas el encuentro con tu Dios. Por eso Amós dice, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate. Y el prepararse requiere esfuerzo, perseverancia, lucha. Sí, luchar contra nuestro propio cuerpo, porque mientras estemos en este cuerpo mortal, estamos propensos a pecar. ¿O no dice la palabra de Dios? El que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos propensos a pecar. No somos perfectos. Una vez más les digo, nadie va a alcanzar la perfección. Este tema lo veíamos el viernes. Nadie alcanza la perfección aquí en la tierra.
ni nosotros, ni nadie, porque aquí estamos persiguiendo una santificación progresiva. Y eso quiere decir que cada día tu vida tiene que ir reflejando lo que escuchas, lo que aprovechas, lo que lees. Cada día tienes que ir como la luz de la aurora, dice la palabra de Dios. ¿Sí? No es doy un paso para acá y dos para acá y retrocedo. ¿Sí? No, es ir avanzando, a lo mejor lentamente, sí, porque de acuerdo a la capacidad de cada uno, no todos tienen la misma capacidad, no todos tenemos la misma capacidad. ¿Sí? La palabra de Dios dice que algunos van a dar fruto al 30, al 60 y al 100%. Y a lo mejor nosotros lo damos al 30, lentamente, pero que se vaya dando ese fruto, que se vaya viendo ese avance. Por eso Dios dice, bueno, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos, dice, como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, dice, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Sí, muchos dicen, no, pues ya, o sea, borrachera ya no, hermano, ya como crees, ya no, la lujuria, nomás de vez en cuando en mi celular, en mi computadora, ahí se aparecen, pero nada de eso, dice, ¿sí? Pero ¿y la contienda? ¿Y la envidia? ¿Y son pecados que no se ven? Que la gente no les da la importancia de vida a la envidia, a la contienda. ¿Y sabes por qué? Porque esos pecados están internamente en el corazón. Y la gente no los ve. Ven los pecados escandalosos, la borrachera, el adulterio, la drogadicción, eso sí los ven, pero los pecados aquí no les ponen tanta importancia, porque esos normalmente es difícil que la gente los vea. Y sí llega a detectar a alguna persona que es lujuriosa en su forma de ser, ¿sí? Pero cada uno sabemos ahora sí como dicen, de qué pie cojeamos. Sabemos cómo andamos, ¿sí? Por eso el Señor dice en el versículo 14, dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, ¿sí? O sea, sí, ten cuidado con la envidia, con la contienda, ¿sí? Dice, vístete del Señor Jesucristo. Ay, ¿y esto cómo es, hermano? Si no estoy desnudo, pudieras decir, ¿no? Pues si yo no ando desnudo. Dice, vístete como del Señor Jesucristo. ¿Cómo me voy a vestir del Señor Jesucristo? A ver, hermanitos, hermanas, ¿cómo nos podremos vestir del Señor Jesucristo? ¿Poniéndonos una túnica grandota? Porque Él traía túnica. ¿Cómo, perdón? Fíjense, leyendo su palabra. ¿Por qué? Porque solo de esa manera vas a conocer a Dios, vas a conocer a Jesús, ¿sí? Orando, porque solamente de esa manera vas a tener comunión con Él y vas a platicar con Él y le vas a platicar tus luchas, tus pruebas y Él te va a contestar, ¿sí? Entonces, dice, sino vestíos del Señor Jesucristo. Cuando tú leas y conozcas a Dios, cuando tú ores y tengas comunión con Él, ¿qué va a pasar con tu vida? Vas a estar preparado para toda buena obra, ¿sí? Para toda buena obra. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, dice que y a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Apocalipsis 19, versículo 8, dice que se vista de lino fino. Y luego en la parte B del texto dice, y el lino fino son las obras y las oraciones de los santos.
Entonces, cuando el apóstol Pablo les está diciendo a los romanos, vístanse como del Señor Jesucristo, anden como del Señor Jesucristo, como Él, haciendo la obra de Él, interesándote en los demás, sirviendo a los demás, amando a los demás. ¿O no era eso lo que hacía el Señor Jesús? ¿No eran esas sus obras del Señor Jesús? Esa fue la obra que vino a hacer a esta tierra. Y dice Pablo, vistámonos como el Señor Jesucristo. O sea, que tus obras las vean y glorifiquen a Dios, dice la palabra. ¿No? Cuando tus obras se parezcan a las que hizo el Señor Jesús, a las que hace el Señor Jesús todavía aún hoy, ¿sí? Cuando tú conozcas a Dios, cuando estés bien vestido del Señor Jesucristo, con oración y lectura, conocimiento de su palabra, la parte B de este texto va a ser insignificante para ti. Porque dice, no proveáis para los deseos de la carne. Una persona que anda con Dios, una persona que conoce a Dios y que tiene una comunión íntima con Dios, ¿proveerá para la carne? A la primera ocasión, oye, vente, te invito a un bautizo. Te invito a unos 15 años. Y el hermano todavía se atreve a preguntar, oye hermano, ¿será bueno que vaya yo a un bautizo? O a un bautizo de un niño, no de una persona grande. O a unos 15 años. O a una boda allá en la iglesia católica. Al cabo yo no creo en eso. Pero es que es mi hermano, es mi hermana, es mi cuñada. ¿Será? ¿Tú crees que el que conoce a Dios, el que ama a Dios, el que tiene comunión con Él, ¿tú crees que todavía va a tener esta duda? ¿Va a proveer para su carne? No. Y no proveáis, dice, para los deseos de la carne. Esta carne quiere divertirse, esta carne quiere disfrutar la vida, ¿sí? Quiere lo de este mundo. Pero alguien que está bien vestido del Señor Jesucristo, para él esto pasa a segundo término. ¿Sí? Por mucho que sea la tentación, no va a proveer para los deseos de la carne. Va a evitar cosas que no agradan a Dios. Reuniones, pláticas vanas, fiestas. ¿Sí? Va a estar evitando codiciar con los ojos. Ay, qué buen carro trae el hermano, qué buen carro trae la hermana. ¿Sí? Ay, la hermanita, ya viste, ya se compró vestido nuevo y yo no puedo. Mi marido no gana más. Y ahí están codiciando cosas. ¿Sí? O a lo mejor la persona no lo dice, pero los ojos se le van detrás de la hermana, detrás del hermano. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, porque dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Porque no oran, no leen. Esa es la base para ser un buen cristiano, hermanos. No hay una fórmula mágica. Aquí no hay de que, pues yo ya acepté al Señor Jesús y ya me echo a la hamaca. No. El buen cristiano tiene que conocer a que Dios se ha acercado. Y el buen cristiano tiene que tener una comunión sólida con Dios. De lo contrario, no hay avance, hermano. Por mucho que digas, no, yo ya llevo 10 años, ya llevo 15 años, ya llevo 20 años en el Evangelio. Sí, pero el Evangelio no lleva ni un año contigo. Discúlpame, pero así es la palabra. Es muy clara y duele a veces. El Señor Jesús nunca diluía la palabra de Dios. El Señor Jesús no venía a que la gente se sintiera a gusto, que se sintiera cómodo. El Señor Jesús quería almas convertidas. Hombres y mujeres entregadas a su obra. Hombres y mujeres que lo conocieran, que le amaran, que le sirvieran. Por eso, fíjate cómo termina la lectura que tomamos como base, Marcos 12. Fíjate cómo está terminando estos 5 versículos que leímos.
los 5 versículos que tomamos como base. Ya vimos el primero. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos se proclamará en las azoteas. Y luego el versículo 4, más os digo, amigos míos. Fíjense, aquí como que cambia la expresión, el tono de voz del Señor Jesús. Pero les está diciendo un gran halago a los discípulos. Mas os digo, amigos míos, ¿sí? No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. ¿De quién está hablando aquí el Señor Jesús? Porque muchas veces se le teme más al diablo que a Dios. Muchas veces, oye hermano, queremos que vayas a orar por un endemoniado, por un hermano que tiene demonio. Sí, cómo no. ¿Tú crees que eso es verdad? Por un cristiano que tiene un demonio. No, si tiene demonio no es cristiano. Discúlpame, pero no puede ser cristiano. ¿Sí? No es así. Pero aquí el Señor Jesús les está diciendo, mira, tengan cuidado, porque muchos le dan más importancia a la obra del diablo y todo le dicen al diablo y todo le echan la culpa. No, es que pues yo caí porque ese diablo es bien poderoso. No, tú caíste porque ese día a lo mejor no oraste, ese día te descuidaste, ese día no leíste su palabra. Tú caíste porque te descuidaste, no porque, no, es que el diablo de veras, sí, el diablo anda como león rugiente alrededor de cada uno, pero resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús les decía, pues bueno, entonces ustedes, ¿qué dice? No teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. ¿Sí? Lo ideal, y siempre, y no nos cansaremos de decirlo, siempre esto. Lo ideal es que tú, hermano, hermana, persona que nos visitas, te enamores de Dios, de Cristo Jesús. Lo ames y busques la manera de servirle y busques la manera de agradarle. ¿Sí? Porque cuando amas a una persona, estás dispuesta a hacer cualquier cosa por ella. ¿Sí? Pero yo les digo y les he dicho, si no aman a Dios, por lo menos tengan el temor de Dios, porque la palabra dice que con el temor de Dios el hombre o la mujer se va a apartar del mal. ¿Sí? Pero para mí en lo personal, lo ideal es enamorarte de Dios. Es estar bien enamorado de Cristo Jesús. Porque mira, cuando esto sucede, no hay cosa que no quieras hacer, no hay cosa que se te haga imposible, no hay cosa que digas, ay, es pesado hacer la obra de Dios, es pesado estar con los hermanos, es pesado visitar a los hermanos, es pesado hablar de Dios. No, porque estás enamorado de Él y lo vas a hacer con ese amor. Y siempre es bien comparable el amor que siente uno hacia Cristo cuando tú estás enamorado de tu esposo o de tu esposa. Vas a hacer hasta lo imposible por agradarle. ¿Sí?
por buscar siempre estar en comunión con Él, por buscar siempre estar haciendo las cosas para que Él esté contento, para que Él esté agradado de tu vida. Así es un cristiano cuando está enamorado de Cristo Jesús. ¿Sí? Pero cuando no, por lo menos, como dice el Señor Jesús, que tengas en mente que tarde o temprano todo lo que tú haces va a estar delante de Dios. Y entonces sí, témele. Témele porque es el único que te va a decir, entra bendito de mi Padre, o apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Mateo 7:21 en adelante, ¿qué te está diciendo? No, es que, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hiciste esto. ¿No predicaste en nuestras plazas? ¿No anduvimos contigo? Apartaos de mí, hacedores de maldad, les dijo. No les dijo, sí, tantito, un tiempo estuviste conmigo, unos días fuiste cristiano. No, dice, nunca os conocí. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Por eso hoy que nosotros tenemos la oportunidad de escudriñar la palabra, hoy que tenemos la oportunidad de entablar una relación con Dios, hoy que tenemos la oportunidad de saber que los ojos de Dios están en todas nuestras actividades, tengamos temor de Dios y hagamos lo que hoy hayas entendido, ve y ponlo por obra. Lo poquito que hayas entendido o lo mucho que Dios te haya hablado a tu vida, ponlo por obra. Y verás cómo si a cada día vas poniendo eso, vas a ir avanzando. A cada día. A cada día el Señor Jesús se va a reflejar en ti. No, tú no. Dios no te escogió ni te llamó para que vayas nada más con el grupo de personas, con el montón. No. Dios te llamó para algo específico, ¿sí? El único propósito con que Dios nos llama es que cada día tu vida y mi vida se vaya pareciendo más a la de Cristo Jesús. No hay ningún otro propósito. Búscale como quieras en la palabra de Dios, pero el único propósito, ¿sí? Dice que a los que Él llamó también los predestinó. ¿Para qué? Para que cada día vayan conformándose a la vida de Cristo Jesús. Ojalá y lo hayamos entendido, ojalá y esta palabra te deje algo y que Dios sea y que te explique aún más lo que yo no pude hacer. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque pues hoy podemos entender aún más, Señor, que tú quieres, amado Dios, que tu iglesia vaya creciendo en gracia, en sabiduría, en amor, y vaya conformándose cada día más y más a ti. Porque tú, amado Dios, le hablaste primeramente a tus discípulos, porque tu interés estaba en que crecieran en el conocimiento tuyo. Padre, ayúdanos a cada día conocerte más y más. Ayuda a cada uno de los hermanos, a cada una de las personas que hoy nos visitan, y que, amado Dios, esta palabra no regrese vacía, Señor, sino que cumpla con el propósito para lo cual tú lo enviaste esta mañana, Señor, hablando a mi vida primeramente, Señor, y también para aquellos que hoy la escucharon. Y también para aquellos que la van a escuchar por la grabación, amado Dios, que tu Espíritu Santo los ministre, les hable, Señor, amado Dios, y que a cada día vayan pareciéndose más a ti también, Señor. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Padre. Ahora llévanos a cada uno, Señor, a nuestro hogar, Señor, o a aquellas actividades que vayamos a hacer aún. Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos guarde, Señor, y podamos, amado Dios, darte la honra y la gloria como tú te mereces. Muchas gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.